Hoy en este video te quiero contar, vamos a ver si le damos más luz a esto, porque está bastante nublado hoy. ¿Qué hay detrás de la mayoría de los conflictos que se dan cuando hay un desorden digestivo? Las enfermedades de desorden alimenticio, de conflictos digestivos, ¿sí? de estas enfermedades de los intestinos que tenemos habitualmente la gran mayoría hoy en día, corresponden al cerebro reptiliano, el cerebro más antiguo, ese al que respondemos desde lo más antiguo de nuestro ser. Estos conflictos vienen en su gran mayoría por no poder atrapar el bocado, no poder obtener eso que quiero o eso que necesito para vivir, la comida, los nutrientes, ¿sí? Entonces, hoy te quiero contar una historia que me sucedió hace bastantes años y que no me sucedió una vez, sino que me sucedió 3 veces. El conflicto que hay detrás de la hiperémesis. La hiperémesis es una condición que se da en los embarazos en general. Te hablan de hormonas, que seguramente tenga que ver con las hormonas del embarazo, pero a algunas mujeres les pasa y a otras no. Y entonces ahí es cuando yo empiezo a pensar, ¿será hormonal o será el conflicto que vive cada una de las mujeres en sus primeros meses del embarazo? En general conocemos o conocimos o lo vivimos como mujeres, este tema de los malestares en los primeros 3 meses de embarazo. ¿Por qué no lo viven todas? ¿Por qué no lo sufren todas las mujeres? Yo te vengo a contar mi experiencia, lo que me pasó a mí y por qué me sucedió a mí, que yo hoy, después de tantos años, 18 años tiene mi primera hija, para que te hagas una idea, después de 18 años caigo en la cuenta de por qué yo tuve esta hiperémesis. Cuando tuve a mi primera hija, yo vivía en España. Hace 18 años atrás, vivía en España, allá por el 2006. Yo quedé embarazada de Julieta. La situación que yo vivía era de estar yo sola. Mi marido en ese entonces, que no es mi marido actual, trabajaba todo el día y yo estaba sola todo el día en casa. ¿Qué pasó? Los primeros meses, el primer mes, hasta que yo me enteré que estaba embarazada, nada, sentía un malestar, pero nada, no, muy imperceptible. Cuando yo me entero que estoy embarazada de Julieta, empiezo a sentir la necesidad de venir acá a Argentina, a tener la Julieta y a estar con mis seres queridos. Tenía que hacerme los controles, tenía que ir hasta el lugar donde hacerme los controles, que eran los centros de salud allá en España, y nada, no podía llegar al centro de salud, que me la pasaba vomitando desde mi casa al centro de salud, que quedaba 3 cuadras. 3 calles tenía que recorrer y no podía llegar sin vomitar. Cuando yo era primeriza, imagínate esa situación, lejos de mi mamá, lejos de quienes me podían contener ante esta situación. Ante esa emergencia, porque para mí y para el papá de Juli eran una emergencia, en ese momento decidimos que yo me venga a pasar los meses de embarazo acá a Argentina. Me vengo acá a Argentina, esto ya más o menos estaba de 4 meses, y cuando llego acá a Argentina, al mes pasó las ganas de vomitar, pasaron todos los malestares, pasó todo. ¿Qué pasó? Yo volví, resolví el conflicto que me generaba estar lejos de mi familia, embarazada, con toda esa situación hormonal que vive la mujer. Previo a esto, yo había tenido un fibroma. Yo estuve en el 2004, Julieta nace en el 2007, en el 2004 yo pensé que no iba a poder tener hijos. Por un mioma que me tuvieron que operar y reconstruirme todo el útero. Yo estuve una semana sabiendo que no iba a tener hijos. Pasó, me operaron, me sacaron el fibroma, que era una pelota de este tamaño. Tuvieron que seccionarlo en trozos y sacarlo, ¿no? Y reconstruir la pared del útero como si fuera una tela.
Esto sucede mientras yo vivía en España. Entonces me vine a operar acá. Y claro, los médicos que sabían dónde estaba el corte, dónde estaba la disección en mi útero, estaban acá en Argentina. Entonces yo quería venir a tener a Julieta acá a Argentina. La resolución del conflicto fue esto, este vomitar, este bocado indigesto que necesito sacar. Eso es el vómito, ¿sí? Ese es el conflicto desde la nueva medicina germánica. Ese bocado indigesto que necesito sacar de mi cuerpo. Para mi segundo embarazo viene Fede. Fede fue... Todos mis embarazos fueron embarazos deseados, por si te lo estás preguntando. Con Fede la pasé muy mal, tuve un disgusto muy grande, que eso también después puede explicar el autismo en él. Coinciden, la gran mayoría de las mamás coinciden en que tuvieron un disgusto en los primeros meses de embarazo. Yo tuve dos disgustos, uno al principio del embarazo y otro allá por los 6-7 meses. En el embarazo de Fede, la hiperémesis fue desde el comienzo del embarazo. Yo no sabía que estaba embarazada y ya estaba vomitando. Para que se hagan una idea, que no era consciente de que había un embarazo, pero yo ya tenía este síntoma de la hiperémesis. Y la hiperémesis en el embarazo de Fede duró hasta los 8 o 9 meses. Yo estuve 8 o 9 meses vomitando. Por esto, ¿no? Por estos dos de querer atrapar el bocado y no poder. En estas dos situaciones. Y ya con Josefina, lo que me pasó fue, bueno, peor. Estos dos eran 2 entrenamientos para lo que venía de José. Cuando yo, esto se los conté en videos anteriores, cuando quedo embarazada de Josefina, me enteró del diagnóstico de autismo de Fede. Y, bueno, nada, es como que fue muy movilizante todo. Y ¿qué tenía yo? 2 meses de embarazo de José, de tanto vomitar, me deshidrato, pierdo potasio y me tienen que internar. El conflicto ahí fue, el conflicto en el embarazo de José fue peor, porque reparó por todos lados los conflictos que tuve. Primero, el diagnóstico de Fede, que no entendía, yo no entendía nada, yo no entendía ni lo que me estaban diciendo. Y me internan durante 11 días, y cuando me internan y me empiezan a pasar potasio por sangre, yo digo, bueno, listo, se terminó, acá se terminó y puedo volver a hacer una vida normal. Y aún así, no paraban mis vómitos. O sea, yo me ponía la meta en la cabeza de, no, hoy no voy a vomitar, hoy no voy a vomitar. Me manifestaba la situación, dentro de lo que mi desconocimiento, ¿no? Yo me quería ir a mi casa, porque lo tenía Fede, porque la tenía Julieta, porque lo tenía Fede que me estaba esperando y lo sabía yo, porque nadie me podía venir a ver, porque todos estaban trabajando y cuidando a mis hijos. Entonces estaba todo el tiempo sola en el hospital, leyendo y nada. Y toda esta situación cada vez agravaba más el conflicto, cada vez era peor. Yo cada vez vomitaba más, o sea, contaba las veces, me hacían contar las veces que vomitaba y todos los días era un poco peor, o sea, cada vez era peor y no mejoraba con nada, con nada. Hasta que un día, bueno, se nos ocurrió un medicamento que yo en ese momento todavía creía en la medicina alopática, y se nos ocurrió un medicamento que había tomado yo para el embarazo de mi hija Julieta. Y bueno, ese medicamento paró los vómitos para que yo me pueda ir a casa, pero no fue el medicamento. Sí, el medicamento para en el momento y después en casa, bueno, tuve otras veces, pero porque esto de querer atrapar el bocado, el medicamento paró el vómito, pero después en casa comencé a sentirme mal de nuevo, lo que sí, no volví a perder el potasio como lo estaba perdiendo cuando estaba internada.
Mi marido me traía jugo de ciruelas, me traía cosas que me hicieran subir el potasio por lo que leía en internet, pero bueno, el conflicto cada vez era peor porque yo me sentía sola, me sentía mal, estaba sola en un hospital con gente que ni conocía, que me venían a despertar a la madrugada y todo eso agrava el conflicto que vos estás teniendo. Conclusión, que dejé de vomitar cuando volví, pero claro, cuando volví a casa, a los meses me descubren diabetes gestacional. La diabetes, el conflicto detrás de la diabetes es la lucha por algo, ¿sí? ¿Y por qué estaba luchando yo? Por el diagnóstico de Fede. Entonces, bueno, ¿qué te quiero contar con esto? ¿Cuál es la idea de este video? Es que tratemos de entender desde otro ángulo todo esto que la medicina nos lo menciona como algo fortuito, que no sabemos por qué pasa, o que pasa por hormonas, o que pasa por cosas, nada, de la vida, o que tenés mala suerte y te pasó porque tenés mala suerte. Tratemos de verlo desde otro ángulo para que entendamos la raíz de todo para poder resolver ese conflicto. A mí, este video que yo estoy haciendo, al contárselos a ustedes, al contarles esto que descubro, me lleva también a una sanación de esa parte mía que pensaba que era algo fortuito lo que me estaba pasando. Pero nada que ver, no es nada fortuito, es algo que te pasa por un conflicto que viviste, vivido en aislamiento y que no pudiste digerir. Ese bocado indigesto o ese bocado que no pudiste digerir. Espero que este video te sirva a vos también para sanar o para entender las cosas desde otro ángulo, y te dejo un beso enorme y que tengas un hermoso día.